Vamos a un tema que es de especial relevancia, pero que es muy natural para nosotros los fronterizos y que hemos visto en algunos momentos con extrañeza, cómo pues el tipo de cambio pues nos ha resultado favorable, ¿no? Y la pregunta es hacia dónde va en medio de esto que coloquialmente llamamos turbulencias financieras, ¿no? Coloquialmente, que no es necesariamente como lo dicen los especialistas. ¿Qué es lo que está pasando con el peso? ¿Y qué es lo que está pasando con el peso frente al dólar norteamericano, con el peso mexicano, específicamente con el peso mexicano frente al dólar? Para entender un poquito mejor qué es lo que está sucediendo, le agradezco enormemente que nos tome la llamada Renato Campos Santana. Él es analista de mercados financieros de Squared Financial, con más de 11 años de experiencia en mercados de acciones, divisas y materias primas. Tiene un diplomado en finanzas con mención en derivados financieros, trader especialista en análisis técnico y con una vasta experiencia en lectura del sentimiento del mercado, encargado de elaborar informes y operar ideas para la firma y colaborador de distintos medios del ámbito financiero como CNN Chile, El Mercurio, Diario Financiero. También ha sido consultado por medios como El Economista, El Reforma, Investing MX, entre otros. Renato, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. David, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación para conversar respecto al mercado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo entender lo que sucede actualmente con los mercados y los efectos que tienen sobre la moneda mexicana? Que acá nosotros los fronterizos, Renato, te comento brevemente, los que vivimos aquí en la frontera con San Diego, de repente esperamos con todo lo que vemos, no, se va a disparar el tipo de cambio, nos va a salir carísimo, y hemos visto lo opuesto, que se ha abaratado, pues esto que para nosotros a lo mejor es incluso a veces necesario que estemos cambiando dólares, ¿no? Claro. David, mira, pasa algo y lo vamos a resumir en una sencilla frase, la cual tiene incidencia en compra con el rumor y vende con la noticia. Desde la campaña electoral del republicano Trump, actual presidente de Estados Unidos, el tipo de cambio y el mercado, por supuesto, adopta una cierta posición y especula con ciertos escenarios que esta administración viene a prometer, viene a proponer y tiende obviamente a instaurar luego de la investidura presidencial el pasado 11 de enero. Situación que finalmente termina por diseñar un escenario negativo para el peso mexicano desde el año pasado, desde la misma fecha. Si nos vamos a mayo del 2024 a la fecha actual, el peso se ha deteriorado un 16% aproximadamente contra el dólar y ha alcanzado a cerca de un 30% frente al dólar americano, de cara obviamente a las elecciones de Estados Unidos y al inicio de este nuevo mandato. Por tanto, nosotros tenemos que entonces señalar y entender que existe un antes y un después con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en su segundo mandato, y por supuesto con las amenazas arancelarias y las imposiciones que esta nueva administración viene a indicar, y por supuesto el impacto económico que esto sugiere en México, y no tan solo en México, sino que en el mundo entero. Y por tanto, a eso también le añadimos la volatilidad. El amplio rango, los movimientos que hemos visto de un 30% en el tipo de cambio durante los últimos 12 meses, termina obviamente por señalar que la volatilidad es parte y es propia de una administración llevada a cabo por Donald Trump, debido obviamente a sus propuestas y a su forma de llevar finalmente la política, de la intención de poner a América, o en este caso América, me refiero a Estados Unidos, por sobre todas las cosas, y eso obviamente incide sobre las monedas, sobre los productos importados, y así obviamente una cadena de sucesos y hechos que terminan por impactar el bolsillo de las personas. Claro, y cómo entender en este contexto el papel que tienen organismos, por un lado como la FED, por otro el Banco de México, que finalmente son quienes modifican las tasas de interés, y me refiero, Renato, a qué efecto tienen sobre la economía estos organismos, pero además sobre el tipo de cambio. Claro, mira, primero que todo hablemos de los bancos centrales. Los bancos centrales tienen por mandato la responsabilidad de establecer el buen comportamiento de la economía y enfocándose en ciertos aspectos. En el caso de la FED se enfocan del desempleo, del crecimiento y de la inflación. Por tanto, a través de sus tasas de interés, y ya lo explico el motivo, terminan por aumentar unos y otros. ¿Cómo se hace esto? Finalmente, las tasas de interés, que suban o bajen, terminan por incidir finalmente en el coste del dinero. Si las tasas de interés suben en Estados Unidos o suben en otro banco central en México, termina significando que el endeudarse es más caro. Por tanto,
tanto, cuando alguien va a pedir un crédito, las personas, tú y yo, que vayamos a pedir un crédito, vamos a pedir con una tasa de interés más alta, por tanto, mes a mes nosotros tenemos que pagar más dinero, tiene que salir más de nuestro bolsillo para poder pagar el dinero prestado con anterioridad. En cambio, cuando las tasas son más bajas, eso permite que endeudarse sea mucho más barato. O sea, significa que yo pago menos interés por la deuda que tomé con el banco, por decirlo de una forma bastante peyorativa y bastante simple. Entonces, al tener tasas de interés bajas, la gente, el mainstream, la gente de a pie, las empresas, en general, asume mayores riesgos endeudándose para poder hacer crecer finalmente su negocio. Dice, bueno, vamos a endeudarnos a un menor costo para poder tener efectivo y, por ejemplo, llevar a cabo ciertos proyectos. Entonces, esos proyectos significan que, por ejemplo, una constructora va a construir, va a demandar gente, trabajadores, por tanto, esa mano de obra va a haber mayores puestos de empleo, la gente va a comenzar a percibir más dinero y, por tanto, esa gente va a comenzar a consumir. Entonces, se da una cadena de sucesos para que la economía crezca al recortar las tasas de interés. Pero al mismo tiempo, eso significa que si esos recortes de tasas de interés son muy agresivos, significa que ahora el dinero está muy disponible para todos, porque el dinero finalmente comienza a ser mucho más barato de poder adquirirlo. Por tanto, el valor del dinero termina por disminuir. Y al disminuir el valor del dinero, termina valiendo menos el dólar frente a otras monedas. ¿Se entiende? Sí, claro. Digo, al final, por lo menos en términos generales y llanos, cuando disminuyen las tasas de interés, vamos generalmente a ver cosas buenas en materia económica. Ahora, hay un tema, Renato, que también nos llama mucho la atención. Tú sabes que la economía mexicana se sostiene principalmente por el petróleo y por las remesas, casi por partes iguales, y en algunos momentos uno se va a primer lugar y en unos momentos el otro, ¿no? Y entonces cuando se vienen avisos como estos que genera Donald Trump y que nos comentabas al inicio de la plática, se vienen avisos como que le va a poner un impuesto adicional a las remesas. ¿Eso qué tipo de efecto podría tener en un país como México que depende tanto de las remesas? Finalmente terminan por coartar la posibilidad de negocios finalmente y de determinar un mayor costo, y eso termina incidiendo en el dinamismo, en el desarrollo finalmente, en encarecimiento en diversas materias, y por tanto la competitividad en términos económicos de México termina por disminuir. Es un entre comillas, escenario más favorable para Estados Unidos, entre comillas lo decimos, pero que termina finalmente mermando el desempeño económico de México y por tanto obviamente la sensación a nivel país, un abaratamiento o un menor valor de la moneda, y por tanto ahí es donde podemos nosotros, o el mercado especuló durante los últimos 12 meses que la moneda iba a valer menos y terminó valiendo un 30% menos frente al dólar y así sucesivamente. Entonces esos impactos van generando repercusiones sobre el mercado, y después el mercado tiene repercusiones sobre la economía real, y obviamente eso se van dando con ciertos desfases. Claro. Ahora, nos quedan ya escasos 2 minutitos, Renato, y sé que aunque esto es muy dinámico, las variables son a veces muy numerosas, pero sobre todo dinámicas, muy cambiantes, ¿habría manera de hacer una proyección desde Squared Financial, tú como experto y analista de mercados financieros, habría manera de hacer una proyección de qué va a pasar con el tipo de cambio peso mexicano, dólar norteamericano, conforme avance el año? Porque pues muchos aquí estaríamos contentos de que siguiera bajando, pero también entendemos que esto es complejo, ¿no? Uh-huh. Mira, el escenario en términos generales hoy se ha vuelto más favorable para el peso, teniendo una cierta tregua comercial por parte de Estados Unidos con sus socios el día de hoy, y con México ha sido bastante favorable de alguna u otra forma. Uno podría entender que esto termina por favorecer al peso mexicano. Ahora, las cifras macroeconómicas en Estados Unidos, sobre todo, por ejemplo, la del día de hoy, la de confianza del consumidor del The Conference Board, que es un indicador adelantado del desempeño de la economía, se aleja bastante de los temores de recesión. Entonces uno puede interpretar como que es algo positivo para el dólar. Pero no todo termina ahí. Hoy en día, los factores fiscales o los desafíos fiscales que se intensifican, las tasas de interés elevadas y los riesgos geopolíticos en curso, podrían terminar por dañar al dólar a nivel internacional, y eso permitir que las monedas más riesgosas, como el peso mexicano, en este proceso también de recuperación económica, en donde vemos
que las ventas minoristas han tendido a aumentar han tendido a mejorar durante los últimos 12 meses, hasta un 4% en su último registro. La tasa de desempleo cae hasta un 2,2% también. Tenemos una inflación por debajo del 4% en México. Las tasas de interés hablan finalmente de un escenario que es proliferante, que da un impulso económico. Esto llamaría entonces la atención de los compradores de pesos, y podríamos ver un valor más estable en torno a los 18,50 o los 18 pesos por dólar aproximadamente de cara al término de este año. Esa es nuestra previsión, tal vez, de ir a buscar un valor de un precio de equilibrio en el tipo de cambio durante los próximos meses de este 2025. Bueno, eso pueden ser muy buenas noticias para muchos, aunque por ejemplo los que tienen sus salarios indexados a dólar en esta frontera a lo mejor no van a estar tan contentos con esta proyección. Renato, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? ¿Algo que nos haya faltado decir o algo a manera de conclusión? No, la verdad que el mercado es dinámico y hay que estar informado todos los días, así que los invito obviamente a seguir pendientes a nuestros comentarios y por supuesto nuestros análisis para estar informados y tomar mejores decisiones de inversión finalmente. Muchísimas gracias, Renato, un abrazo a la distancia, buen día. Gracias a ustedes por el tiempo, un abrazo gigante. Gracias, es Renato Campos Santana, analista de mercados financieros de Squared Financial, pues explicándonos cómo es que el peso resiste, la moneda mexicana muestra resiliencia y pues que el tipo de cambio podría disminuir, seguir disminuyendo de aquí a que termine el año, por supuesto con las debidas reservas de lo que se vaya presentando conforme avancen las semanas y los meses.